todos, soy Camila Martínez, soy candidata a diputada local del Distrito 18, que está compartido entre Álvaro Obregón y Benito Juárez. Nosotros nos dimos cuenta que había problemáticas muy importantes en las colonias que estamos recorriendo, ¿no? Tanto en la colonia donde ustedes tienen su casa como en las colonias de alrededor, empezamos a ver que había, primero, ¿no?, un tema fuertísimo de falta de servicios, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había lugares donde no había agua, que había lugares donde había, por ejemplo, muchos edificios irregulares, ¿no? Digo, esto ya te estoy contando hace algunos años, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que había edificios que no tenían la planificación, ¿no? Y que en muchas ocasiones se transformaban en, pues, un atentado, ¿no?, una afectación en la calidad de vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos, ¿no? Se acompañaron distintos movimientos, por ejemplo, en la colonia San José de Insurgentes acompañamos el cierre de una edificación irregular, acompañamos, por ejemplo, porque también uno de los problemas son medioambientales, un tema muy, muy fuerte de poda de árboles, de eliminación de espacios verdes, que al final creo que si algo nos enseñó la pandemia es la importancia que tienen estos espacios, no solamente para una salud física, sino también para una salud emocional, ¿no? Entonces dijimos, a ver, necesitamos empezar a activarnos, empezamos a hacer como activismo con las vecinas y los vecinos, sobre todo para exigir a las autoridades responsables que pudieran atender estas problemáticas, ¿no? Otros de los problemas que veíamos también eran los problemas medioambientales de manera muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, nos tocó acompañar a un grupo de vecinas y vecinos para la protección de una gran cantidad de árboles, ¿no? Yo me acuerdo no solamente de unas jacarandas que defendimos en Del Valle, sino también desde antes en el pueblo de Joco, ¿no? Cuando se hizo la construcción de este edificio gigantesco, Mítica, que hubo un derribo de 60 árboles, ¿no? Y eso fue una noche que amanecieron las vecinas y vecinos de Joco, ¿no?, habiendo visto que habían arrasado con todo, no había habido explicación, nos dimos cuenta que no había habido permiso, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue activismo con las vecinas y los vecinos, entonces para exigir que las autoridades responsables pues realmente pudieran atender esas problemáticas. Sin embargo, ¿qué sucedió? Nos topamos con pared, ¿no? Y no solamente nos topamos con pared en el sentido de que nos encontramos una alcaldía que no estaba atendiendo a los vecinos y no estaba resolviendo las problemáticas que tenían, sino que además, ¿no?, empezamos a ver cómo había grupos que estaban amedrentando a las vecinas y a los vecinos que estaban haciendo las denuncias, ¿no? Entonces dijimos, no hay manera, ¿no?, de que tengamos una representación que pueda hacernos caso. ¿Por qué? Porque pues el alcalde no atendía, ¿no? Los diputados no atendían, no había manera de encontrarlos. Fuimos incluso a la casa de gestión del diputado federal, que por cierto hoy quiere ser alcalde de Benito Juárez. Ni una sola vez de la que los fuimos a buscar lo encontramos, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanía para realmente garantizar que nuestros derechos sean respetados, que el presupuesto que tiene hoy la alcaldía, que además es presupuesto que viene de la contribución de las vecinas y los vecinos, pues realmente sea utilizado para mejorar las condiciones de vida? Pues realmente no teníamos herramientas, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos buscar un espacio de representación donde quien nos represente realmente se haga responsable, ¿no?, de ser el lazo entre las vecinas y los vecinos y la exigencia, ¿no?, a la alcaldía y la coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, y que realmente poco a poco podamos ir resolviendo todas estas problemáticas, ¿no? Porque tenemos problemáticas fuertes. A ver, te estaba hablando ahorita, sí, del tema de la edificación irregular, sí del tema del agua, sí del tema del bacheo, que realmente en Benito Juárez es una locura lo que ha sucedido. No te cuento en Álvaro Obregón las problemáticas que hay. O sea, un nivel de basura que hay en las calles brutal y no ves gente que lo atienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el tema de la seguridad, ¿no? Este proyecto que tanto presumen, ¿no?, de blindar, yo te quiero decir que es un proyecto que ha mostrado ser una simulación, que no tiene las facultades para realmente garantizar que pueda fortalecer
las condiciones de seguridad de las vecinas y los vecinos. ¿Por qué? Porque son, para empezar, ni siquiera, no podría decir que son policías, son personal de vigilancia que no tiene las facultades, ¿no?, de poder hacer detenciones. Por ejemplo, si tú tienes un robo en tu casa, tú lo que tienes que hacer, si llega una patrulla de las de blindar, es pedirle a la patrulla que le marque a gobierno de la ciudad para que manden una patrulla para que te puedan atender. Entonces, ¿qué está pasando? Que las vecinas y los vecinos, ¿no?, están poniendo pues recursos del erario que pagan, ¿no?, simplemente para vehículos pintados de color azul que están dando vueltas por las distintas zonas. Pero que realmente al momento que hay que tener los dientes, porque me parece que para eso tenemos personal, que tengan los dientes para poder detener, ¿no?, para poder hacer investigación, por ejemplo, ¿no?, que tampoco tiene facultad el personal de vigilancia de blindar para hacer eso, ¿no? Uno dice, ¿por qué no? Ese dinero que se está gastando en comprar vehículos, que se está gastando en gasolina, que se está gastando en personal, ¿por qué no mejor le pedimos al gobierno de la ciudad que meta más policía en la alcaldía Benito Juárez o en la alcaldía Álvaro Obregón? Y, por ejemplo, ha sido muy fuerte, como hemos visto, casos de represión, sobre todo en Álvaro Obregón. A mí me parece muy fuerte, ¿no?, ver que blindar Álvaro Obregón tiene muchas denuncias de que se han dedicado a extorsionar a las jóvenes y a los jóvenes, ¿no? Entonces, agarran a los chavos que están en un parque, que están conviviendo, etcétera, y entonces hay extorsión, hay golpes, hay detenciones arbitrarias, etcétera. Lo que necesitamos realmente es una policía, ¿no?, que esté bien formada, ¿no?, que tenga buenas condiciones salariales, que me parece que ha sido muy importante, por ejemplo, este proyecto que hizo Claudia Sheinbaum de Más y Mejor Policía, porque sí hubo una dignificación de las condiciones en las que trabajan las y los policías, pero además una profesionalización y una formación en temas tan importantes como sensibilidad en temas de derechos humanos y sensibilidad en temas de género. Si eso no lo estamos viendo en los proyectos que tienen las alcaldías, que además, o sea, uno se pregunta por qué están buscando atender desde ahí cuando es una facultad exclusiva de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a mí me parece que ha sido, digamos, poco asertiva la manera en la que han planteado blindar, ¿no? Y que realmente la mejora en la percepción de seguridad que ha habido en los últimos años, pues se debe a la estrategia que hicieron Claudia Sheinbaum junto con su equipo, ¿no?, junto con Omar García Harfuch, junto con el equipo que hizo con la fiscal Ernestina Godoy, ahora con Ulises, ¿no? Y eso ha sido lo que ha logrado, ojo, no en Benito Juárez, no en Álvaro Obregón, sino en toda la Ciudad de México, mejorar las condiciones de seguridad que hay, porque han bajado en más de 50% los delitos de alto impacto de esta ciudad, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, ya tenemos un proyecto que ha funcionado muy bien a nivel Ciudad de México, vamos a reforzarlo, ¿no? Y esa es la propuesta que está haciendo Clara Brugada, ¿no? Dice, bueno, ya encontramos cuáles son los pasos a seguir, que es, por supuesto, más y mejor policía, coordinación, pero también atención a las causas. Y esa parte me parece que es importantísima, ¿no? Porque tú no puedes tener un proyecto de seguridad basado en el punitivismo, porque tienes que entender que muchas veces los delitos vienen de personas que no han tenido las posibilidades de poder desarrollarse en lo profesional, en lo educativo, en lo social, en lo familiar. Y entonces, como gobierno, tienes la responsabilidad de decir, ¿qué es lo que podemos hacer para garantizar que estas personas tengan una posibilidad de insertarse en la sociedad de una manera positiva? De una manera donde aporten y no donde estén pues generando conflictos, donde tengan conductas antisociales, etc. Y entonces me parece que también es una parte fundamental y que yo veo mucho en el proyecto de Clara Brugada y no lo veo en el proyecto de los otros dos candidatos. Creo que es muy importante que los diputados y las diputadas que vayan a representarnos en el Congreso local efectivamente puedan tener una coordinación con lo que está haciendo tanto Clara Brugada con estas propuestas que nos hizo, ¿no? Una cantidad de propuestas que realmente te enseñan que tiene un diagnóstico muy bueno de todas las problemáticas que hay en la Ciudad de México y por supuesto con la presidencia de la República, con Claudia Sheinbaum, ¿no?
Porque además van a ser los diputados locales los que garanticen que se tenga el presupuesto disponible para poder desarrollar estas problemáticas. Por un lado, ¿no? Tienen que garantizar que en el caso de los locales, Clara Brugada tenga todo el presupuesto para poder llevar a cabo sus políticas públicas, pero además que van a ser las y los responsables de poder desarrollar la legislación que por un lado abra las puertas para poder realizar todos los proyectos de políticas públicas de gobierno de la ciudad y también puedan sumar desde las agendas vamos a decir, las agendas que a cada una y a uno de nosotros nos han motivado a poder participar en esos espacios, ¿no? Entonces, por un lado te quiero decir que mi proyecto es que nos podamos coordinar con Clara Brugada. Por ejemplo, hablaba ella de dos temas importantísimos, bueno, de muchos, pero sobre todo de dos temas importantísimos. Uno, el tema del agua, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar Clara Brugada en tema de legislación para garantizar que haya acceso al agua para todas las familias, ¿no? Entonces, ella hablaba, ¿no? De cómo, por ejemplo, en buena parte de la Ciudad de México, el riego que se hace, no en la parte urbana, sino en la parte rural, se hace con agua potable, ¿no? Y entonces la importancia de que ahora se pueda hacer con agua tratada para garantizar que el agua potable que tenemos en la ciudad pues esté llevada para las familias, esté llevada para los negocios que lo requieran, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una importancia de una revisión importante de la legislación y decir cómo le hacemos, ¿no? Para garantizar que el agua de riego no sea agua potable y que más bien esté dedicada a las familias. Ahí me parece que hay una reforma importante, me parece que hay una reforma importante que se tiene que hacer para garantizar que haya, por ejemplo, suficiente presupuesto y suficiente apoyo para el desarrollo de tecnologías para garantizar, por ejemplo, el tratamiento del agua residual, ¿no? O sea, las aguas grises, que son, por ejemplo, las aguas con las que te lavas las manos, con las que te bañas, etcétera, son aguas que fácilmente, ¿no? A partir del desarrollo de la tecnología pueden ser, digamos, recicladas, reutilizadas, ¿no? Y se pueden volver a convertir en agua potable, ¿no? Pero sí necesitamos que haya una legislación específica donde todos estos avances tecnológicos que se han tenido, ¿no? Para empezar, apoyar nuevos avances tecnológicos, pero también todos estos avances tecnológicos que ya se han tenido, ¿no? Que haya un apoyo suficiente para que sean destinados y sean redirigidos a garantizar un problema bueno, a garantizar ahora un derecho tan importante como lo es el derecho del agua. Y que veamos siempre, ¿no? El agua, porque decía hace algunas semanas, ¿no? En un programa de televisión, un conductor decía, el agua no tendría que ser un derecho, sino un bien mercantil. Y a mí me parece que eso es gravísimo, porque el no tener acceso al agua lo que hace es que imposibilita el desarrollo de una gran cantidad de derechos que tienen las personas. Porque sin agua no puedes ir a la escuela, sin agua no puedes, por ejemplo, lavar ropa, entonces hay problemas sanitarios, sin agua 10,000 cosas que no puedes hacer y que al final la carencia de acceso a agua imposibilita el desarrollo de las familias de esta ciudad de manera brutal. Entonces, mientras no garanticemos que el 100% de la población de esta ciudad tenga acceso a agua, vamos a tener un rezago fuertísimo como ciudad que nos va a afectar no solamente a quienes directamente no tienen acceso a agua, sino a toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy importante. Hay un tema también de vivienda que me parece importantísimo y que ese yo estoy feliz porque fíjate que había sido un tema que habíamos estado discutiendo desde hace varios años, ¿no? Y que ahora me parece que se han puesto de acuerdo, ¿no? Entre distintos tomadores de decisión, porque Andrés Manuel metió una reforma a nivel federal para el tema de vivienda, porque Claudia trae en sus propuestas de campaña el tema de vivienda, porque Clara trae sus propuestas de campaña el tema de vivienda, y te quiero decir que yo orgullosamente y sé, ¿no? Me da gusto porque quiere decir entonces que estamos en sintonía, ¿no? El proyecto de vivienda, y en nuestro caso, sobre todo vivienda para las y los jóvenes, ¿no? Hemos platicado mucho, hay una serie de colonias, sobre todo en la parte de Benito Juárez, donde las rentas han aumentado brutalmente, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, de Ciudad de los Deportes, te estoy hablando de la colonia Mixcoac, ¿no? Que son algunas de las colonias donde más ha aumentado la renta en un año a nivel Ciudad de México, ¿no? Entonces, a pesar de que hay, ¿no? una ley que dice que no puede aumentar más del 10%, tenemos colonias donde ha aumentado 12,
15% la renta, y no estamos viendo que haya sanciones, que haya una pues, regulación más fuerte, realmente con dientes al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestros recorridos las familias nos dicen, yo tuve un hijo o tengo hijos que nacieron y crecieron aquí, pero que no tienen las condiciones económicas porque tienen salarios, ¿no?, que son bajos y que ya no les dan para pagar las rentas tan brutales que se han disparado con un tema que se llama la financiarización de la vivienda, que es básicamente poner tanto terrenos como edificios en la bolsa de valores, ¿no? Y entonces privilegiar que más que viviendas se conviertan en activos financieros. ¿Qué hace eso? Dispara los precios, ¿no? Y al final lo único que está haciendo es alejar, por ejemplo, a las familias, hacer los tiempos de traslado de las familias, hacer los trabajos de cuidados de las familias, porque entonces, ¿qué pasa también? Por ejemplo, los abuelitos viven todavía en Benito Juárez, pero al resto de la familia ya no les toca y entonces están viviendo en una zona de, no sé, Coajimalpa o de donde tú quieras, ¿no? Y entonces, eso al final te genera muchos problemas, ¿no? De vialidades, de transporte, de derechos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos garantizar, ¿no?, que haya una ley de proyectos para jóvenes, exclusivamente de proyectos de vivienda para jóvenes, donde se garantice que las juventudes que tienen, que están, por ejemplo, en su primer trabajo, tengan, por un lado, mejores condiciones laborales, ¿no?, que realmente no se precarice, porque creo que durante mucho tiempo, a pesar, ¿no?, de que hay una reforma para impedir el outsourcing, ¿no?, y estas formas de contratación sin derechos, con salarios súper precarizados, todavía hace falta reformarla para fortalecerla, ¿no? Y por otro lado, que haya proyectos de vivienda, ¿no?, donde haya una visión específica para las y los jóvenes de la ciudad, ¿no? Entonces, esa parte me parece importantísima porque al final somos una generación que ha tenido mucho de su futuro, que fue comprometido durante muchos años, ¿no? Porque nos comprometieron todo, nos comprometieron la educación, nos comprometieron el derecho a la salud y nos comprometieron también, importantísimo, el derecho a la vivienda. Si nosotros queremos que las y los jóvenes se desarrollen, ¿no?, con condiciones de justicia, que no tengamos casas hacinadas, ¿no?, que no tengamos la problemática de, y digo, hay distintos esquemas de renta, o sea, está bien los roommates, etcétera, ¿no?, pero sí tenemos que garantizar que en un momento haya una política de gobierno bien clara con leyes de protección a las y los jóvenes, ¿no?, para que puedan ellos, digamos, dar ese salto, ¿no?, y convertirse en personas autónomas que no dependan ni de la familia, ni de vivir con otras 6 personas, etcétera, porque eso al final tiene un impacto directo en sus condiciones de desarrollo y en sus condiciones de vida que no nos podemos permitir, ¿no? Entonces, bueno, el tema del agua, el tema de vivienda, tenemos también, para mí es importantísimo, te lo quiero decir, el derecho de las mujeres, ¿no?, a desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, me parece que hay varias reformas que es importante seguir promoviendo. Por ejemplo, tenemos ahorita atorada la ley de violencia vicaria, ¿no? Que tú sabes que la violencia vicaria es básicamente cuando se utiliza a los hijos como un medio para generar dolor o daño, en muchos casos a la pareja, ¿no? Digo, no solamente es entre parejas que se da esta violencia vicaria, pero la mayor cantidad de las veces es un esposo o un exesposo o un padre de familia que a partir de hacerle daño a los hijos, de separar a la madre de los hijos, etcétera, lo que busca es presionar a la expareja, ¿no?, para poder manipularla, para poder generarle dolor, etcétera, ¿no? Entonces, ya hubo una reforma a nivel local para reconocer esta ley, pero todavía no se ha logrado tipificarlo como tipo penal y que realmente tenga sanciones, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, ahí hay un espacio importantísimo que se tiene que garantizar. Otra problemática que creo que es muy importante, el tema, por ejemplo, de deudores alimentarios. Lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay, y que me parece que es muy cercano a la violencia vicaria, ¿no? Pero cuando se le quita el dinero a los hijos, cuando ya no se le pasa estas
pues estas pensiones que por ley se pasan, ¿no?, a quien se está haciendo cargo de los hijos, pues muchas veces pensemos, por ejemplo, la desigualdad económica que siguen teniendo las mujeres por una discriminación en los trabajos, porque tienen trabajos de dobles jornadas con el trabajo de cuidados y el trabajo, digamos, remunerado, que ha sido formalizado, ¿no? Entonces, pues muchas veces no pueden dedicar el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, y eso impacta pues directamente en sus remuneraciones, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un código penal que tenga, ¿no?, una reforma integral para garantizar los derechos de justicia e igualdad de las mujeres, en este momento en el que necesitamos, ¿no?, dotarlas de dientes, ¿no?, y dotarlas de la fuerza para poder eliminar esta brecha que durante muchos años han tenido las mujeres, vamos a seguir teniendo un fuerte problema de desigualdad. Otro proyecto que a mí me emociona muchísimo y que es parte fundamental de esta campaña, ¿no?, es garantizar, por ejemplo, que en todas las universidades públicas haya un lugar de estancia infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las jóvenes que van a estudiar y que son madres jóvenes, por ejemplo, ¿no?, o bueno, a la edad que sea, pero sobre todo estoy pensando en las madres jóvenes, que son la mayor cantidad de la población que va a la universidad, no es que dejen de ir a estudiar, en muchas ocasiones sí, ¿no?, pero también pasa que se llevan a las hijas y a los hijos a tomar las clases, ¿no? Y entonces no se pueden concentrar, los niños no tienen la atención adecuada, etc. Le generamos un problema a las mujeres madres que no tienen los padres varones, ¿no? Y que tenemos que decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer si hoy estamos pugnando por el derecho de todas y todos los jóvenes a acceder a las universidades? Bueno, pues también tenemos que garantizar que esas mujeres, ¿no?, que hoy se están haciendo cargo de sus hijas e hijos, pues tengan las condiciones para poder desarrollarse profesionalmente, educativamente, y que haya un espacio donde sepan ellas que van a estar seguras sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los proyectos, ¿no? Digo, te estoy contando un par, tenemos una gran cantidad de iniciativas que van a ayudar mucho a las vecinas y los vecinos, ¿no? Por supuesto, el tema de desarrollo inmobiliario, ¿no?, que es importantísimo porque, digo, empezó en Benito Juárez, pero desafortunadamente hemos visto cómo se ha ido desarrollando hacia otras alcaldías, ¿no? La Álvaro Obregón no ha sido, desafortunadamente, no ha sido excluida de esta corrupción irregular. Entonces, justo, ¿no?, o sea, fortalecer, por un lado, las sanciones, ¿no?, de quienes están buscando o han buscado enriquecerse a costa no solamente de los servicios de las vecinas y los vecinos, sino también de las vidas y de las vidas de las familias de las vecinas y los vecinos, ¿no? Desafortunadamente, por el tema de la corrupción inmobiliaria, ha habido incluso pérdidas de vidas. En 2017, por ejemplo, la alcaldía de Benito Juárez fue donde más edificios nuevos se cayeron, ¿no?, edificios que no llevaban ni 9 meses de haberse inaugurado, ¿no?, y donde perdieron la vida muchas familias y muchas otras se quedaron sin un patrimonio propio, ¿no?, porque sus edificios habían sido construidos con materiales de poca calidad, porque jamás se preocuparon de ver, por ejemplo, en el caso de Acacias, en 2021, ahí en la calle, en la colonia Acacias, hubo una explosión fuerte de una lavadora que dejó a más de 60 familias sin hogar, ¿no? Y fue porque la instalación no cumplía con los parámetros necesarios porque era un edificio del cártel inmobiliario, ¿no? Y así fue como se dieron cuenta, ¿no?, porque después de la explosión, ¿no?, regresa, ¿no?, un funcionario que tenía un departamento en ese lugar, y entonces es cuando empiezan a hacer las investigaciones y se dan cuenta, ¿no?, que hay una serie de inconsistencias y de irregularidades, no en ese, sino en una brutalidad de departamentos y edificios, ¿no? Pero estamos hablando de decenas y decenas de edificios que tienen las mismas irregularidades y, ojo, de los que han sido reconocidos. ¿Cuántos edificios más, ¿no?, que tienen temas irregulares, que no cuentan con su documentación, ¿no?, se están vendiendo o se están rentando hoy? Yo, por lo menos, ¿no?, tengo reportes de varios edificios que, por ejemplo,
no tienen manifestación de terminación de construcción, ¿no? Que no tienen el documento de liberación y ocupación del inmueble, y todo eso afecta a los vecinos porque en caso de que haya algún problema, ¿no? Ellos no tienen la manera de protegerse, ¿no? O, por ejemplo, si tú quieres escriturar o si tú quieres heredar tu propiedad y no están los papeles en orden, no lo vas a poder hacer. ¿Dónde hay ahí algo en la ley que esté viendo por estas vecinas y estos vecinos que hoy están a la intemperie, ¿no? Porque no hay quien los esté cuidando. Porque por supuesto que uno o una, ¿no? Confía en que las autoridades lo están protegiendo a uno, ¿no? Entonces tú piensas que ya se revisaron, que todo esté en orden en tu edificio, que ya se cuenta con todos los temas de seguridad, con todos los temas de servicios, etcétera. Y lo que te estás dando cuenta es que no. Entonces necesitamos tener una representación, ¿no? Que haga modificaciones en las leyes para garantizar que estas vecinas y estos vecinos, ¿no? Estén amparados. Y yo te quiero decir ya por último que además, por supuesto, me parece que si yo pudiera explicar los diputados locales un poco para qué sirven, ¿no? Lo dividiría en dos. En las facultades legales y en las facultades políticas, que son también muy importantes, ¿no? En las facultades legales, ¿qué hay? La generación de leyes, la reforma de leyes, tanto de leyes como de la Constitución de la Ciudad de México, la aprobación del presupuesto. Eso me parece importantísimo, ¿no? De las políticas, que también son importantísimas, yo te quiero decir que yo hice 2 compromisos con mis vecinos, ¿no? En primer lugar, yo no se vale, y les dije, de mi boca no van a escuchar, eso a mí no me toca. Porque creo que es el típico que le dicen a las vecinas y a los vecinos, ¿no? Oiga, señora diputada, oiga, señor diputado, es que fíjese que, híjole, sí, pero mira, a mí no me toca, ¿no? Y creo que no se vale. Porque si bien los diputados no tienen las facultades o no tienen el presupuesto o no tienen el personal de atender un tema de un bacheo, un tema de un parque, un tema de un edificio irregular, un tema del agua, ¿no? Está bien, pero sí tienen las facultades, ¿no? De poder generar la relación con las autoridades que son responsables y que tienen presupuesto para eso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son diputadas y diputados que puedan generar esos lazos y que garanticen que se van a sumar con los vecinos a presionar a las autoridades que no están respondiendo y a generar los acuerdos y las reuniones para que las autoridades puedan ayudarle a los vecinos a así resolver sus problemáticas. Eso por un lado. Y por otro lado, contarte, yo antes de estar en este proceso fui durante 5 años asesora de la Cámara de Diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados Federal. Entonces, bueno, conozco los procesos legislativos, pero también conozco, de nuevo, los procesos políticos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los diputados que viven fuera de la Ciudad de México? Ellos trabajan 3 días a la semana en la Cámara, el martes y el jueves hay sesión y el miércoles hay reuniones de comisiones. Los demás días, de viernes a lunes, ellos están de regreso en sus estados, atendiendo en recorridos, atendiendo en sus casas de gestión, teniendo reuniones con sus vecinas y sus vecinos para atender las problemáticas y traer el pulso de qué es lo que está sucediendo en la comunidad y qué hace falta para llevarlo también a nivel legislativo. ¿Por qué en Ciudad de México no? ¿Por qué los diputados de la Ciudad de México, tanto federales como locales, trabajan los que van a las sesiones, ¿no? Porque hay algunos que no, martes, miércoles y jueves, y luego parece que de viernes a lunes están de vacaciones, porque no hay forma de encontrarlos ni por teléfono, ni en sus casas de gestión, jamás en la vida van a tocar la puerta a la casa. Y yo sí creo que una cosa muy importante es que nuestros representantes puedan tener esa cercanía con nosotros para podernos resolver. Y nosotros se los tenemos que exigir. Entonces, mi compromiso con las vecinas y los vecinos fue, yo voy a hacer lo que están haciendo los diputados federales que se regresan a sus estados y están atendiendo. Yo de martes a jueves voy a estar en el Congreso local, en las sesiones, disputando cada una de las leyes que sean aprobadas a favor de los derechos de la gente, ¿no? Y los demás días voy a estar yo en la casa de gestión y en recorridos con las vecinas y los vecinos para poder atender esas problemáticas. Porque a mí me interesa mucho que el espacio que nosotros podamos tener de representación sea un espacio que sea llevado de la mano con las vecinas y los vecinos.
porque necesitamos garantizar que haya ahí alguien que funcione como voz para los vecinos. Yo lo que le diría a la gente para este 2 de junio es, necesitamos garantizar que este proyecto de la Cuarta Transformación avance sin ningún tipo de traba. Hemos visto los resultados que han tenido, no solamente a nivel nacional, sino también en lo local, ¿no? La doctora Claudia en la Ciudad de México, que hizo un gobierno excelente, ahora va a la presidencia de la República. Una mujer como Clara que logró avanzar brutalmente una alcaldía que fue tan rezagada, tan marginada como Iztapalapa, ha logrado hacer cosas que uno de verdad dice, ¿cómo es posible que se haya logrado en tan poco tiempo hacer tanto, ¿no? Pero ellas además van a necesitar mucho apoyo, ¿no? Van a necesitar apoyo de los senadores, van a necesitar apoyo de los diputados y las diputadas, van a necesitar apoyo también del Congreso local a nivel Ciudad de México, ¿no? Y nosotros tenemos que garantizarlo, porque solo así vamos a lograr que todo ese gran proyecto que ha logrado sí hacer un desglose de las problemáticas que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, tengan un cauce y puedan ser llevadas a la realidad. Necesitamos garantizar que se puedan aprobar ahora sí todas las reformas que han quedado pendientes por los derechos de las y los trabajadores, por los derechos de vivienda, por los derechos a las personas de tener justicia y una reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque necesitamos garantizar el acceso a la soberanía energética y porque en lo local necesitamos garantizar que esos proyectos que hoy tiene Clara Brugada tengan el presupuesto, pero también tengan las reformas de ley que los permitan funcionar de la manera más correcta, ¿no? Cambios institucionales que garanticen que esas instituciones se pongan al servicio de la gente. Y, por ejemplo, que no volvamos a vivir lo que sucedió hace algunos meses con el caso de Ernestina Godoy, ¿no? La primera fiscal, ¿no?, en la Ciudad de México que se atrevió a decir, nosotros no vamos a ir con compadrazgos, ¿no? Y que volteó a ver una problemática que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. El problema de la corrupción inmobiliaria no lo veníamos denunciando desde 2017, no. Es un problema que venía sucediendo desde hace muchísimos años, que sí, que en 2017, como les contaba, fue un momento terrible para la alcaldía Benito Juárez, sobre todo donde se concentra este grupo de desarrollo irregular inmobiliario, ¿no? Pero a pesar de que había habido muchos vecinos que llevaban años denunciando, Ernestina Godoy fue quien dijo, ya encontramos, ¿no?, por dónde está el hilo y no vamos a dejar de seguir el hilo hasta que haya realmente justicia y sanciones para quienes han buscado hacer negocio a costa del nivel de vida y del patrimonio y de las vidas de las vecinas y los vecinos. Entonces, por atreverse a hacer eso, por la valentía que tuvo de hacer eso, ¿qué sucedió? En el Congreso local se organizaron PRI, PAN, PRD, ¿no?, para votarla en contra. Porque por supuesto que estaba tocando los intereses que estos partidos políticos tienen, ¿no? Entonces, necesitamos garantizar que no vuelvan a tener esa fuerza, ¿no?, para dejar afuera a alguien simplemente porque está tocando sus privilegios. Y que quien nos esté representando en el Congreso local, pues sea gente que sabemos que está trabajando con las vecinas y los vecinos, que sabemos que tiene un proyecto de justicia, que escucha, que está de la mano, porque creo yo que uno de los principios más importantes para cualquier representante es estar escuchando a la gente, ¿no? Porque así te vas actualizando de qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo lo que les diría es, necesitamos votar todo Morena, ¿no? O sea, dejar ya atrás las disputas, etcétera, ¿no? Y ponernos de acuerdo para decir, hay un proyecto más importante que un proyecto personal, es un proyecto nacional, es un proyecto a nivel Ciudad de México, es un proyecto con la gente, ¿no? Y ahí que podamos también convertirnos nosotras y nosotros en promotores de estas iniciativas y de esta visión que tenemos a favor de la dignidad, a favor de la justicia, a favor de los derechos para todas las personas, ¿no? Lo hicimos ya una vez en 2018. ¿no? Yo me acuerdo mucho que había ahí un señor que nos decía, hay que convencer a 10 personas y pedirle a esas 10 personas que convenzan a otras 10 personas. Eso mismo es lo que necesitamos hacer ahorita.
para defender a Claudia Sheinbaum, para defender a Clara Brugada, para defender la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, la mayoría en el Congreso local, y que con eso podamos garantizar dejar atrás esa vieja política que jamás ha puesto atención a las problemáticas de la población a nivel nacional, y que realmente podamos dar paso a este segundo piso, a este capítulo 2, digamos, del proyecto de la Cuarta Transformación, y que con eso podamos garantizar que no haya persona en este país que no tenga las condiciones mínimas básicas para poder desarrollarse en lo personal, en lo profesional y que tenga justicia. Hola, soy Camila Martínez, soy candidata a diputada local del Distrito 18 por Morena y te quiero invitar a ver La 4TV.